Pues buenas tardes y bienvenidos a la introducción al Antiguo Testamento. La semana pasada nos habíamos quedado con los primeros jueces de la lista de 12 jueces que tenemos, y estuvimos viendo a Otoniel, el sobrino de Caleb, a Oz, el hombre zurdo que era de la tribu de los de la mano derecha de Benjamín. Luego Sangar, del que se dice nada más que un versículo o dos, y luego nos estuvimos deteniendo en Débora, a la cual se puede calificar como la mujer fuerte en Dios, porque su fortaleza estaba basada en Dios. Y ahora vamos a continuar entonces con el siguiente personaje, el siguiente de los jueces que tenemos aquí, que es Gedeón, al cual lo tenemos, su relato es bastante más amplio que incluso que Débora, porque ocupa 3 capítulos, los capítulos 6, 7 y 8 de este libro de los jueces. Si de Débora podíamos decir que era la mujer fuerte, de Gedeón lo que podemos decir es que lo débil de Dios es más fuerte que los hombres. Yo creo que eso no es una frase mía, es una expresión del apóstol Pablo, que está en Primera de Corintios, en el capítulo 1 y versículo 25, donde dice que lo necio de Dios es más sabio que los hombres y lo débil de Dios es más fuerte que los hombres. Él lo está aplicando a Jesús crucificado. Jesús crucificado parece, así en la lógica humana, que no puede ser un salvador, porque según la lógica humana, un salvador lo que tiene que hacer es una demostración de fuerza y de sabiduría, de poder extraordinario. Pero esa es la lógica humana. Pero la lógica de Dios va por otros derroteros, y entonces Dios utiliza lo que para los hombres es locura y es necedad, y lo que para los hombres es debilidad, precisamente para, por medio de esa necedad, traer la verdadera sabiduría, y por medio de esa debilidad manifestar el verdadero poder, y a través de eso entonces la salvación. Pero ese texto de que lo débil de Dios es más fuerte que los hombres se puede también aplicar al caso de Gedeón. La noción que Gedeón tiene de sí mismo es la de ser alguien insignificante. De hecho, en el capítulo 6, versículo 15, cuando está hablando con el ángel del Señor, una de las contestaciones que le da es: entonces le respondió: ah, Señor mío, ¿con qué salvaré yo a Israel? He aquí que mi familia es pobre en Manasés y yo el menor en la casa de mi padre. Así que él es alguien insignificante. Su familia ya de por sí, él la considera insignificante dentro de su tribu, de la tribu de Manasés, y él, al ser el menor de la casa, pues es el insignificante dentro de la insignificancia. Entonces, en ese sentido, se le puede aplicar ese pasaje de que lo débil de Dios es más fuerte, va a ser más fuerte que los hombres. Y no solamente por esto, sino también, como veremos en su debido momento, cuando él vaya al frente del ejército israelita a la batalla, de 32.000 hombres con los que contaba al principio, que es un buen número, aunque no era tanto como el enemigo que venía contra ellos tenía, pero sin embargo son 32.000, al final se va a quedar con 300, es decir, se va a quedar con menos del 1% de la cifra inicial. Eso es debilidad, ¿verdad?
debilidad numérica, muy grande, una debilidad numérica muy grande. Sin embargo, con esa debilidad numérica es como va a obtener la victoria. De tal manera que de nuevo, otra vez, se aplica bien el texto ese de que lo débil de Dios es más fuerte que los hombres. De la misma manera que veíamos la semana pasada en el caso de Ahoz, el zurdo, el de la mano izquierda, que la opresión venía de parte de Moab, y dijimos que Moab fue el pueblo que alquiló a Balaam para tratar de anular a Israel mediante la adivinación y demás. Y entonces veíamos que Moab quedó él mismo derrotado, el pueblo no pudo con Israel, y ahora veíamos cómo antes de que Ahoz se levante, Moab vuelve a levantarse. Entonces decíamos que los antiguos enemigos derrotados, si no tenemos cuidado y vigilancia, pueden volver a levantar cabeza y convertirse en una amenaza y llegar al punto, incluso de doblegarnos y someternos. Bueno, pues aquí va a ocurrir algo parecido cuando leemos en el capítulo 6 y versículo 1, los hijos de Israel hicieron lo malo ante los ojos del Señor y el Señor los entregó en mano de Madián por 7 años. Y Madián también es un viejo conocido de los israelitas porque Madián se alió con Moab en el asunto de Balaam, es decir, Madián estaba involucrado también en eso. Y cuando sucede todo aquello de la fornicación en Baal Peor, que las mujeres madianitas sedujeron a los israelitas, o los israelitas se dejaron seducir por las mujeres madianitas, y vino la ira de Dios como consecuencia, después lo que hubo fue un desquite de parte de Israel contra Madián, y los derrotaron en batalla, y de hecho en esa batalla llegaron a matar también al propio Balaam. Bueno, entonces parece que todo el asunto de Madián ya ha quedado resuelto y que es un enemigo vencido, derrotado, y que ya está todo solucionado. Sin embargo, el tiempo pasa y aquí vemos entonces cómo este antiguo enemigo que ha sido derrotado vuelve a emerger, vuelve a levantar la cabeza, y no solamente levanta la cabeza, sino que va a hacerse dueño del pueblo de Israel. Una y otra vez tenemos que tener presente esto. Podemos decir, con esto que he estado batallando, este punto débil que tengo en mi carácter o que tengo en mi personalidad, he librado una batalla tremenda contra este pecado concreto y lo he vencido. Y ya es cosa del pasado. Y podemos caer en una especie de optimismo o de euforia que está basada pues, en bases falsas, y pensar que ya nunca más eso va a volver. Pero no es cierto. Si no tenemos cuidado, y especialmente si andamos en desobediencia, eso que pensábamos que lo habíamos vencido, definitivamente va a volver otra vez a resurgir y nos puede derrotar a nosotros. Y esto es lo que ocurrió aquí. Y es interesante, además, da una serie de detalles aquí de cómo fue esa opresión que en los casos anteriores de opresiones no se da. Bueno, hay uno que sí. Vimos en el caso de Jabín de Canaán, el que tenía los 900 carros herrados, que dice, oprimió con crueldad a Israel. Eso lo veíamos la semana pasada. Y ese adjetivo de crueldad nunca se había expresado. No sabemos en qué consistía esa crueldad, pero lo cierto es que tenía que ser una opresión de una clase especialmente
dura, implacable. Bueno, pues aquí se van a añadir una serie de detalles que nos ayudan a tener una idea de cómo era esta opresión. Versículo 2, la mano de Madián prevaleció contra Israel y los hijos de Israel por causa de los madianitas se hicieron cuevas en los montes y cavernas y lugares fortificados. Y naturalmente esas cuevas las hicieron para refugiarse, para esconderse del enemigo. Delante de la casa donde vivo, ahora mismo están construyendo una obra, un edificio nuevo. Había un edificio antiguo, lo han tirado y ahora están levantando un edificio nuevo. Como yo vivo en el segundo piso, yo tengo una vista privilegiada. Estoy enterándome de cómo se hace una obra. Ya sé mucho de albañilería. Pero una de las cosas que nos llamó muchísimo la atención fue que cuando derribaron el edificio viejo, entonces resulta que debajo del edificio viejo había una serie de pasadizos, de cuevas. Estaban allí. No sé si alguien de los que antes vivían ahí lo sabían o no lo sabían, pero lo cierto es que por lo visto esos pasadizos, esos subterráneos, provenían del tiempo de la guerra civil española. Es decir, la gente había construido todo eso como refugio contra los bombardeos o contra el ejército o lo que fuera. Bueno, pues resulta que hace 3.200 años aproximadamente o algo así, era lo que la gente también hacía cuando había un enemigo del cual había que tratar de escapar. Y más, añaden el detalle en el versículo 3, pues sucedía que cuando Israel había sembrado, subían los madianitas y amalecitas y los hijos del oriente contra ellos, subían y los atacaban, y acampando contra ellos destruían los frutos de la tierra hasta llegar a Gaza y no dejaban que comer en Israel, ni ovejas, ni bueyes, ni asnos, porque subían ellos y sus ganados y venían con sus tiendas en grande multitud como langostas. Ellos y sus camellos eran innumerables, así venían a la tierra para devastarla. De este modo empobrecía Israel en gran manera por causa de Madián. Entonces aquí tenemos estos detalles añadidos, que es la destrucción de las cosechas. Y si no hay cosecha, pues entonces no hay nada para comer. Esto es el cumplimiento literal de la palabra, que viene del aviso solemne, que viene del libro de Deuteronomio, a ver si lo encuentro. Sí, ahí está, Deuteronomio 28, 51. En la larga descripción que hay en este capítulo acerca de las consecuencias que va a traer la desobediencia, está esta, 28:51, y comerá, se refiere al enemigo, comerá el fruto de tu bestia y el fruto de tu tierra hasta que perezcas, y no te dejará grano, ni mosto, ni aceite, ni la cría de tus vacas, ni los rebaños de tus ovejas, hasta destruirte. Fíjate, parece que es algo que es una casualidad, pero no es ninguna casualidad. Es decir, lo que está aquí anunciado se está cumpliendo al pie de la letra en este momento que estamos viendo aquí. Esto es para tener presente que los avisos de Dios no son palabras simplemente que son para asustar o que son para impresionar, pero luego no se llevan a cabo, luego Dios no las efectúa. Todo lo contrario, los avisos, las amonestaciones de Dios están ahí puestas para que las tengamos presentes, porque de lo contrario eso es precisamente lo que va a ocurrir. Así que, lejos de ser simplemente amenazas
que luego se quedan vacías, que luego se quedan nada más que en palabras. Lo cierto es que estos son palabras solemnes que tienen su cumplimiento si hay una obediencia, una desobediencia que es persistente. Y como consecuencia de esta clase de opresión, pues entonces es lo que dice al final del versículo 6. Los hijos de Israel clamaron al Señor. Es lo que una y otra vez ya hemos estado viendo anteriormente, que a consecuencia entonces de su pecado viene el enemigo y ahí es donde brota el clamor. Clamaron al Señor, y cuando los hijos de Israel clamaron al Señor a causa de los madianitas, y lo que pasaba anteriormente, en los casos anteriores, que tras el clamor Dios suscita inmediatamente un libertador, ya sea Otoniel o ya sea Ahod o Débora, pero tras el clamor viene el libertador. Pero aquí en este caso no ocurre así. Fíjate lo que dice versículo 7, y cuando los hijos de Israel clamaron al Señor a causa de los madianitas, el Señor envió a los hijos de Israel un varón profeta, el cual les dijo: así ha dicho el Señor Dios de Israel, yo os hice salir de Egipto y os saqué de la casa de servidumbre, os libré de mano de los egipcios y de mano de todos los que os afligieron, a los cuales eché de delante de vosotros y os di su tierra, y os dije: yo soy el Señor vuestro Dios. No temáis a los dioses de los amorreos en cuya tierra habitáis, pero no habéis obedecido a mi voz. En esta ocasión, en vez de inmediatamente suscitar un libertador que los saque del atasco en el cual están metidos, en este caso Dios envía llama un varón profeta. Los casos en la que la palabra profeta aparece antes de esto en el Antiguo Testamento me parece que son tres, en tres ocasiones. Una, cuando Dios le dice al rey filisteo Abimelech que Abraham va a orar por él para que el juicio de Dios sobre las mujeres que han quedado estériles sea levantado, por causa de que Abimelech ha querido tomar a Sara, a la mujer de Abraham, como esposa, y Dios le dice: y él orará por ti porque es profeta. Dios le está aplicando a Abraham el título o el nombre de profeta. Y luego hay otras dos veces también cuando se aplica, pero esta vez en femenino, la palabra profetisa a María, la hermana de Moisés y de Aarón, en el momento del paso del Mar Rojo, y entonces del canto de victoria, María, la profetisa, tomó un pandero y entonces se puso a dirigir a todas las mujeres de Israel y a cantar. Y el otro caso también de profetisa es el que veíamos la semana pasada de Débora. Pero salvo esos tres casos anteriores, estamos aquí la primera ocasión en la que a alguien se le denomina varón profeta. Y es interesante, cuando pensamos en un profeta, inmediatamente siempre pensamos en alguien que va a decir cosas sobre el futuro. Un profeta es el que tiene revelación, el que trae conocimiento de las cosas que van a venir en el futuro. Pero no necesariamente. No necesariamente. Un profeta básicamente es alguien que trae un mensaje de parte de Dios. Que ese mensaje tenga que ver sobre el futuro, puede ser, pero puede ser que no tenga que ver sobre el futuro y tenga que ver sobre el presente. Y viendo también las causas que han originado el estado presente actual. De hecho, Juan el Bautista,
Juan el Bautista no hace profecías sobre el futuro. Y sin embargo, ahí tenemos a un hombre de Dios, al que podemos denominar con todo derecho profeta de Dios. Pero no está haciendo ningún vaticinio, ni está diciendo nada sobre el futuro. Está llamando a la gente al arrepentimiento. Está llamando a su generación a preparar su corazón ante Dios. Y en ese sentido es un mensaje que una y otra vez vamos a ver en los profetas que tenemos aquí luego en el Antiguo Testamento. Es el llamado a la nación a arrepentirse, a preparar el camino al Señor. Y aquí tenemos a este varón profeta que trae este mensaje en el cual les está enfrentando con su pecado, con su desobediencia. Porque mientras no se haga un buen diagnóstico del mal que aqueja a la nación, no se va a poder encontrar una solución acertada para ese mal. Si el diagnóstico es malo, la solución será mala. Si el diagnóstico es bueno, la solución será buena. Y entonces es vital hacer el diagnóstico. Y lo que este hombre está diciendo es, versículo 10, os dije, yo soy el Señor vuestro Dios, no temáis a los dioses de los amorreos en cuya tierra habitáis, pero no habéis obedecido a mi voz. Es decir, este hombre va a la raíz del asunto. No simplemente a las consecuencias. Ellos van a las consecuencias, qué mal lo estamos pasando. Fíjate lo que nos están haciendo los madianitas. Pero este hombre va más profundo, va más allá, va a la raíz del problema. Y entonces, después de esta palabra, es cuando viene en el versículo 11 el ángel del Señor que va a venir a donde está Gedeón. Y aquí tenemos una escena que nos puede dar una idea más de la clase de opresión que el pueblo de Israel estaba experimentando. Vino el ángel del Señor y se sentó debajo de la encina que está en Ofra, la cual era de Joás, abiezerita, y su hijo Gedeón estaba sacudiendo el trigo en el lagar para esconderlo de los madianitas. Ahora, el trigo no se sacude nunca en el lagar. En el lagar lo que se hace es pisar las uvas para sacar el vino, y el lagar está en un sitio cubierto. Está en un sitio cubierto. Pero aquí se está sacudiendo el trigo, no en la era está al aire libre, porque para sacudir el trigo, que es lanzarlo al aire, se necesita estar al aire libre, para que el viento se lleve la paja y entonces el trigo, el grano puro, caiga al suelo para luego recogerlo. Pero no se puede hacer eso. No se puede porque estar al aire libre, aventando el trigo, significa estar a los ojos de los enemigos diciendo, mira lo que estoy haciendo, aquí está el trigo, venid a por él. Entonces lo que Gedeón hace es esconderse en el lagar para allí aventar el trigo. Lo que pasa es que es un trabajo muy complicado, ¿verdad? No hay viento en el lagar. Por lo tanto, lanzar el trigo al aire significa que trigo y paja vuelven a caer otra vez en el mismo sitio y, en fin, es una escena, una situación que nos hace ver las penalidades y las dificultades por las que ellos estaban pasando. Y Gedeón también las está pasando, como los demás de su pueblo. Y allí, en esta situación,
es donde viene el ángel del Señor. Ya lo vimos anteriormente al ángel del Señor, allí cuando en el capítulo 2, cuando viene entonces para reprender al pueblo y para decirles: no los echaré de delante de vosotros, serán azotes para vuestros costados y sus dioses os serán tropezadero. Y ya decíamos que este personaje no es simplemente un ángel. Hay que decir que la palabra ángel es la palabra mensajero. Mensajero. Ese es literalmente el significado que tiene. Se puede aplicar esa palabra a los seres celestiales que Dios ha creado, que nosotros en nuestra imaginación les hemos puesto alas y todo ese tipo de cosas, pero puede referirse igualmente a alguien que es enviado, a un ser humano que es enviado como mensajero. De hecho, aquí en este mismo libro de Jueces, en el capítulo 11 y versículo 12, dice: y envió Jefté mensajeros al rey de los amonitas. Si pudiéramos leer esto en el texto hebreo, veríamos que no hay ninguna diferencia entre cuando aquí dice vino el ángel del Señor a cuando aquí dice envió Jefté mensajeros. La misma palabra sirve para designar a uno como a los otros. Luego entonces aquí estamos ante alguien que viene de parte de Dios, que es mensajero de Dios, y de hecho es Dios mismo. La manera que él tiene de hablar, ya lo vimos cuando dimos la primera lección sobre Jueces, y también cuando él le habla a Agar, la sierva de Abraham, y le empieza a hablar, yo multiplicaré tu descendencia. Él habla de una manera que alguien que fuera menos que Dios nunca se le ocurriría hablar así. Así que aquí estamos ante alguien que por un lado viene de parte de Dios y por otro lado es al mismo tiempo Dios mismo. Y aquí es donde se va a producir en esta escena, en este encuentro, el llamamiento de Gedeón. El llamamiento de Gedeón. Hay que notar aquí la condescendencia, o por así decirlo, la paciencia que el Señor tiene para con Gedeón. Tiene paciencia, tiene condescendencia, porque Gedeón a veces, bueno, en esta ocasión va a decir algunas cosas que son bastante atrevidas, por decirlo de una manera suave. Versículo 12, el ángel del Señor se le apareció y le dijo: el Señor está contigo, varón esforzado y valiente. Y Gedeón le respondió: ah, Señor mío, si el Señor está con nosotros, ¿por qué nos ha sobrevenido todo esto? ¿Y dónde están todas sus maravillas que nuestros padres nos han contado, diciendo: no nos sacó el Señor de Egipto, y ahora el Señor nos ha desamparado y nos ha entregado en manos de los madianitas? Es un lenguaje de ignorancia. Y la ignorancia, hay un dicho en España que dice que la ignorancia es atrevida. Sí, y efectivamente, la ignorancia de Gedeón muestra un atrevimiento y una osadía tremenda, porque ¿por qué nos ha sobrevenido todo esto? Bueno, ya lo dijo el varón profeta: no habéis obedecido a mi voz. La cuestión está clara. No es cuestión de preguntar por qué nos ha sobrevenido, ya se ha dicho. ¿Y dónde están todas sus maravillas? Y casi como reclamando o como exigiendo, ¿no? Y luego casi acusando a Dios. Final del versículo 13.
Ahora el Señor nos ha desamparado y nos ha entregado en manos de los madianitas. En fin, es todo un lenguaje que muestra eso, una ignorancia atrevida, y aquí podemos ver entonces esa condescendencia y esa paciencia de Dios soportando todo este tipo de cosas. Pero a pesar de todo ello, Dios tiene un propósito con este hombre, y aquí es donde, como digo, se va a producir su llamamiento, y no solamente su llamamiento, sino que va a tener una experiencia sobrenatural con Dios, para que sepa que no es, no sé, simplemente una alucinación que ha tenido, que luego dices, ¿qué ha pasado? A lo mejor fue algo que me imaginé, pero no era real. Porque allí es donde, cuando él le trae un cabrito y le trae un asado, y también le trae líquido para, bueno, como un ofrecimiento, entonces le dice, ponlo sobre la peña, toca con el báculo y de allí sale fuego, y entonces es cuando Gedeón se da cuenta de que no ha estado hablando con cualquiera, sino que ha estado hablando con alguien muy especial. Versículo 22, viendo entonces Gedeón que era el ángel del Señor, dijo, Señor Jehová, que he visto al ángel del Señor cara a cara. Y ver al ángel del Señor cara a cara es lo mismo que ver a Dios cara a cara. Es decir, el resultado es que un ser humano no puede ver a Dios cara a cara sin que haya el mortal no puede ver al inmortal, el pecador no puede ver al santo. Es lo que dijo Isaías en su visión en el capítulo 6. He aquí, muerto soy, que han visto mis ojos al Señor de los ejércitos. La muerte es la consecuencia inmediata de que un ser humano vea a Dios. Pero el Señor le dijo, versículo 23, paz a ti, no tengas temor, no morirás. Y allí es donde Gedeón levanta un altar y le pone, versículo 24, edificó allí Gedeón altar al Señor y lo llamó Jehová Salom, Señor Salom, es decir, el Señor es paz. Es la experiencia sobrenatural entonces que Gedeón va a tener de Dios. Pero antes de ir al enemigo que está lejos, antes de abatir al enemigo lejano, hay que abatir al enemigo cercano. Y el enemigo cercano está allí mismo, está en su casa, está en su familia. Porque resulta que su padre es un adorador de Baal y tiene una imagen de Baal. A veces puede resultar más cómodo y más fácil ir a abatir a enemigos lejanos, además como son extranjeros, es más fácil, vamos a decir, odiarlos, porque son extranjeros y encima nos están oprimiendo. Lo realmente difícil es enfrentarse con el enemigo que está dentro de nosotros o cerca de nosotros. Pero eso es precisamente por donde hay que empezar, por donde hay que acometer para luego ir al enemigo lejano. Versículo 25, aconteció que la misma noche le dijo el Señor, toma un toro del hato de tu padre, el segundo toro de 7 años, y derriba el altar de Baal que tu padre tiene, y corta también la imagen de Asera que está junto a él. Derriba el altar de Baal que tu padre tiene y corta también la imagen de Asera. Baal y Asera, la pareja, ¿verdad? El ídolo masculino y el ídolo femenino, pues allí los tenía su propio padre. Y esta es la primera encomienda que Gedeón
tiene que hacer antes de ir contra los madianitas. Y efectivamente, versículo 27, entonces Gedeón tomó 10 hombres de sus siervos e hizo como el Señor le dijo, mas temiendo hacerlo de día por la familia de su padre y por los hombres de la ciudad, lo hizo de noche. Pero al hacer esto, lo que Gedeón está haciendo es, o diciendo, mejor dicho, es Dios es antes que mi padre. Dios es primero que mi padre. Mi padre merece honra porque es mi padre. Mi padre merece respeto, veneración, todo lo que quieras. Pero Dios es primero y por lo tanto Él va a derribar esa imagen y va con la madera de la imagen, entonces va a hacer el sacrificio, el fuego entonces del holocausto. Y a partir de ahí es cuando va a recibir el nombre en el versículo 32, aquel día Gedeón fue llamado Jerobaal, esto es, contienda Baal contra él, por cuanto derribó su altar. Así que Gedeón es conocido públicamente por este desafío que ha lanzado a este Dios falso, entonces, lo cual va a traer como consecuencia que le llamen con este apelativo. Este apelativo es como un mote que puede resultar como oprobioso, ¿no? Bueno, que contienda Baal, que Baal contienda contra él. Pero lejos de ser oprobioso, se convierte en algo de honor para Gedeón, porque significa entonces el testimonio público que él ha dado de desafiar a Baal. A veces nombres que se aplican de manera humillante a ciertos grupos, luego se convierten en títulos de honor. Por ejemplo, en la Inglaterra de los siglos XVI y XVII, hubo los que se opusieron a la iglesia establecida, que era la iglesia anglicana. La iglesia anglicana era una iglesia que estaba a medio camino entre la iglesia católica y la iglesia de la Reforma, tal como había sucedido en Alemania, en Suiza, en Francia y en otros países europeos. La iglesia anglicana se movía en un campo entre una cosa y la otra. En contra de esa iglesia se levantaron en Inglaterra los que luego fueron llamados puritanos, porque lo que querían era purificar a la iglesia de Inglaterra de todos los restos de papismo o catolicismo que tenía. Sus enemigos les pusieron el apelativo, el mote despectivo de puritanos. Pero con el paso del tiempo, esa palabra se convirtió para ellos en un motivo de orgullo en lugar de vejación. El mismo nombre de cristianos tenía cierto matiz despectivo. En la primera carta del apóstol Pedro, en el capítulo 4, y versículo 16, primera de Pedro 4, 16, dice, pero si alguno padece como cristiano, no se avergüence, sino glorifique a Dios por ello. Y es que aquí en la palabra cristiano iba asociado el hecho de, tú eres seguidor de uno que fue clavado en la cruz, que fue ajusticiado, que fue... Había todo ese matiz despectivo en la palabra cristiano. Pero eso que comenzó siendo así, se convierte para los cristianos en un título de honor. ¡Qué honor que
podamos ser cristianos, es decir, seguidores de Cristo. Y en ese sentido, Jerobaal, Gedeón, entonces puede tomar ese nombre despectivo más bien como un nombre de honor. Y ahora sí, después de haber tenido la victoria, de haber abatido al enemigo interno, ahora es cuando está preparado para ir a abatir al enemigo que está lejos, que está fuera. No obstante, antes todavía de ir a la batalla, él va a pedir 2 señales más que certifiquen de que Dios está con él. Qué paciencia, ¿verdad?, tiene Dios. Ya le ha hablado, ya le ha llamado, ya ha tenido una experiencia sobrenatural con él y todavía pide un par de señales. El vellón de lana, que cuando lo ponga por la noche, el rocío caiga solamente sobre el vellón y el campo quede seco. Ocurre. Bueno, ahora vamos a hacerlo al revés, que el vellón quede seco y que todo el campo quede lleno de rocío. Y Dios se lo concede. Y después de esto es cuando Gedeón por fin se pone al frente del ejército. Un ejército que, como dijimos antes, constaba de 32.000 hombres. Pero fíjate lo que dice Dios, capítulo 7, en el versículo 2. El Señor dijo a Gedeón: el pueblo que está contigo es mucho para que yo entregue a los madianitas en su mano. No sea que se alabe Israel contra mí diciendo: mi mano me ha salvado. Y efectivamente, aquí tenemos un principio muy importante. La semana pasada decíamos que el apóstol Pablo en determinado momento de su vida le pidió a Dios que le quitara cierto aguijón en la carne con el que Satanás le estaba afligiendo. No sabemos en qué consistía eso, pero lo cierto es que había algo. Y el Señor le dijo que no se lo iba a quitar, que le bastaba su gracia, porque su poder, el poder de Dios, se perfecciona en la debilidad. Y esta verdad de que el poder de Dios se perfecciona en la debilidad es precisamente lo que está aquí presente en el caso de Gedeón y de su ejército. 32.000 hombres son muchos hombres como para dar pie a pensar de que nosotros con nuestra fuerza lo hemos conseguido. Pero al dejar a 300 nada más, nadie va a poder pensar tal cosa. Y ahí está vigente esa verdad de que el poder de Dios se perfecciona en la debilidad. Versículo 7, entonces el Señor dijo a Gedeón: con estos 300 hombres que lamieron el agua, os salvaré y entregaré a los madianitas en tus manos, y váyase toda la demás gente, cada uno a su lugar. Y efectivamente, esta estrategia de Dios, esta insensata, necia, loca estrategia de Dios, pero recordemos, lo insensato de Dios es más sabio que los hombres. Esta insensata estrategia de Dios es precisamente con la que se va a obtener la victoria. Versículo 16, y repartiendo los 300 hombres en 3 escuadrones, dio a todos ellos trompetas en sus manos y cántaros vacíos con teas ardiendo dentro de los cántaros. Y estas son las armas que este ejército va a llevar. No llevan flechas, ni lanzas, ni mucho menos carros, ni espadas, ni escudos, trompetas, cántaros vacíos con teas ardiendo
dentro de los cántaros. Y es precisamente al toque de esas trompetas, quebrando esos cántaros vacíos, con las teas ardiendo, y al grito final del versículo 18, y diréis, por el Señor y por Gedeón, o sea, al grito de la causa que los mueve. La causa es la causa de Dios. Eso es lo que está detrás de todo esto. De esa manera es como se va a producir la confusión en el ejército enemigo. Versículo 21, se estuvieron firmes cada uno en su puesto en derredor del campamento. Entonces todo el ejército echó a correr, dando gritos y huyendo. Y es cuando va a tener lugar ya la victoria definitiva. Versículo 22, y los 300 tocaban las trompetas, y el Señor puso la espada de cada uno contra su compañero en todo el campamento. Y el ejército huyó hasta Betzita en dirección de Cerera y hasta la frontera de Abel-Mejola en Tabat. Trompeta, toque de trompeta, es la disposición para la batalla. Cántaros vacíos. El apóstol Pablo dijo que somos vasos de barro, frágiles, teas ardiendo, el fuego de Dios en nosotros y la proclamación de la causa del nombre de Dios por el Señor. Y nosotros tenemos un mejor jefe que Gedeón. Así que con estos 4 ingredientes es como nosotros podemos también ganar la batalla. La disposición para la misma, la trompeta, el cántaro vacío, desprovistos de nosotros mismos, vacíos de nuestra propia fuerza y de nuestra propia sabiduría, el fuego de Dios ardiendo dentro de nosotros y la proclamación del nombre de Dios, de la causa de Dios. El Señor hizo el resto. El Señor fue el que lo hizo todo. Y aquí es donde tenemos ejemplificada en esta escena, en esta gran victoria, lo que luego en Zacarías, en el libro del profeta Zacarías, se dice: no con ejército, ni con fuerza, sino con mi espíritu. No con ejército, no con fuerza, sino con mi espíritu. Y estos 300 de Gedeón son de esa clase de hombres que van a la batalla de esta manera. Hay un texto en el libro de Eclesiastés, si vamos un momentito allí al capítulo 4 y versículo 4, que dice, Eclesiastés 4:4, he visto asimismo que todo trabajo y toda excelencia de obras despierta la envidia del hombre contra su prójimo. Todo trabajo y toda excelencia de obras despierta la envidia del hombre contra su prójimo. Haz las cosas bien y seguramente va a haber gente que te va a tener envidia, pero envidia no en el sentido bueno del término de decir voy a imitarle, sino envidia en el sentido malo del término de decir a ver si le sale mal algo. Bueno, lo que Gedeón, la victoria que aquí Gedeón consiguió, despertó los celos de la tribu de Efraín. Capítulo 8 y versículo 1.
Pero los hombres de Efraín le dijeron: ¿qué es esto que has hecho con nosotros, no llamándonos cuando ibas a la guerra contra Madián? Y le reconvinieron fuertemente. En vez de decir felicidades, enhorabuena, gracias Gedeón por esta victoria que has ganado, no solamente para ti, sino para todos. Pues aquí le están diciendo: ¿qué has hecho que no nos has llamado, no hemos participado y cosas de estas? Es los celos, es la envidia ante algo que se ha hecho. Y luego tenemos también la mezquindad que otros, versículo 6, cuando Gedeón iba en pos de los jefes de Madián, versículo 6, los principales de Sucot respondieron: ¿están ya Zeba y Zalmuna en tu mano para que demos pan a tu ejército? Porque les había pedido alimento para seguir en persecución de esos reyes. ¿Están ya en tu mano? No, pues entonces no te damos alimento. Qué mezquinos, ¿no? A un hombre que acaba de efectuar todo esto. Y en el 8 también: de allí subió a Peniel y les dijo las mismas palabras, y los de Peniel le respondieron como habían respondido los de Sucot. Bueno, es la naturaleza humana con sus miserias y con sus mezquindades, incapaz de reconocer y de admitir la grandeza. Finalmente, después de todo esto, versículo 22, los israelitas dijeron a Gedeón: sé nuestro Señor, tú y tu hijo y tu nieto, porque nos has librado de mano de Madián. Están haciendo el ofrecimiento de decir: mira, gobiérnanos tú, y no solamente un gobierno tuyo personal, sino que sea un gobierno de tu familia. Cuando tú no estés, tu hijo, y cuando tu hijo no esté, que seas tu nieto. Es un ofrecimiento muy apetecible, que podía llenar el corazón de Gedeón y decir: sí, lo acepto, me quedo en esa posición de honor. Versículo 23, mas Gedeón respondió: no seré señor sobre vosotros, ni mi hijo señorará, el Señor señoreará sobre vosotros. Y aquí tenemos la integridad y la fidelidad de Gedeón a Dios. Porque lo otro podría haber sido haberle hecho la competencia a Dios, ¿no? El Señor, Dios es el Señor, y yo también soy Señor, de alguna manera. Pero Él se niega en redondo. Sin embargo, nada más hacer esta declaración de firmeza y de integridad, añade, versículo 24, y les dijo Gedeón: quiero haceros una petición, que cada uno me dé los zarcillos de su botín, pues traían zarcillos de oro porque eran ismaelitas, los enemigos derrotados. Ellos respondieron: de buena gana te los daremos. Y tendiendo un manto, echó allí cada uno de los zarcillos de su botín. Y fue el peso de los zarcillos de oro que él pidió 1700 siclos de oro, que son aproximadamente unos 20 kilos de oro. Es mucho. Sin las planchas y joyeles vestidos de púrpura que traían los reyes de Madián, y sin los collares que traían sus camellos al cuello. Y Gedeón hizo de ellos un efod, el cual hizo guardar en su ciudad de Ofra. Y todo Israel se prostituyó tras de ese efod en aquel lugar, y fue tropezadero a Gedeón y a su casa. Y aquí tenemos al hombre que acaba de hacer una demostración de firmeza y de integridad. No seré Señor sobre vosotros. El Señor, Dios, Él será vuestro Señor. Pero cuando ve todo ese oro, dice: caramba, qué ganancia, qué ventaja. ¿No habrá alguna manera en la que se pueda obtener rédito de todo esto? Aquí hay una sutil tentación que entra en el corazón de este hombre, a la cual él va a sucumbir.
con ese oro de unos 20 kilos de peso aproximadamente, va a elaborar un efod. El efod, no sé si os acordáis, era una de las indumentarias del sumo sacerdote, era como una especie de casaca que cubría la espalda y también cubría el pecho. Estaba unido por aquí con 2 piedras preciosas en las cuales estaban escritos los nombres de los 12 tribus de Israel. Eso era el efod del sumo sacerdote. Pero aquí Gedeón va a elaborar este otro efod que al final se va a convertir, como dice, en un motivo de prostitución para Israel, es decir, de desvío, o sea, de idolatría para Israel. Ese objeto supuestamente sagrado, con una mente supersticiosa como tiene el pueblo, inclinado a la idolatría, efectivamente se va a convertir en un ídolo. Pero ya no solamente para Israel, sino que dice que fue tropezadero a Gedeón y a su casa. Porque ahora que lo ha fabricado, que él mismo ha pedido el oro a los israelitas, que lo ha hecho, y se da cuenta del problema que está ocasionando, ¿cómo ahora yo, que hice esto y que dije que me dieran el oro, cómo ahora lo quito de en medio si está todo Israel detrás de este objeto? Y aquí tenemos como el hombre que venció a Baal, el hombre que venció al enemigo externo, sucumbe ante esta sutil tentación. Esto parece que no es idolatría abierta, es algo encubierto, pero es algo que ya prepara el camino para la idolatría. Y de hecho, versículo 33, pero aconteció que cuando murió Gedeón, los hijos de Israel volvieron a prostituirse yendo tras los Baales y escogieron por Dios a Baal Berit. Berit es la palabra que significa pacto. Baal del pacto. O sea, Baal del pacto ya es hacer un compromiso con Baal, hacer un pacto con Baal. Así que lo que comienza siendo una idolatría encubierta, lo del efod, no, si esto es inocente, no es nada, no es grave, no es importante. Eso, que parece que no es importante, al final desemboca en una idolatría abierta, 100%, Baal Berit. La lección que tenemos que aplicarnos a nosotros mismos es la que vemos aquí en Gedeón. Es posible tener victoria sobre esto y aquello y finalmente sucumbir ante algo que se ha presentado ahí. Después de Gedeón no hay un juez, es uno de sus muchos hijos que tuvo, Abimelech, el que se levanta, no el que Dios levanta, sino el que se levanta. Él, a sí mismo, ambiciona el poder. O sea, a Abimelech le podríamos llamar la ambición de poder. Es algo que luego veremos cuando lleguemos a los libros de Reyes, lo vamos a ver, y los libros de Samuel. Algunos personajes ambicionaban el poder para ellos era lo máximo. Algunos de los hijos de David fue ese su problema. Amnón, el primogénito, Absalón, que derribó a su padre del trono y hasta casi le quita la vida, y Adonías, hombres que ambicionaban el poder. Y este Abimelech es un hombre que ambiciona el poder. De hecho, mata a todos sus hermanos, versículo 5, estamos en el capítulo 9, y viniendo a la casa de su padre en Ofra, mató a sus hermanos, los hijos de Jerobaal, 70 varones sobre una misma piedra.
pero quedó Jotam, el hijo menor de Jerobaal, que se escondió. Y es para quitarse todos aquellos rivales que le puedan disputar la jefatura. Y de hecho es a este hombre, versículo 6, entonces se juntaron todos los de Siquem con toda la casa de Milo y fueron y eligieron a Abimelec por rey cerca de la llanura del Pilar que estaba en Siquem. Nadie hasta entonces había ni siquiera imaginado la posibilidad de convertirse en rey en Israel. Como hemos visto, lo que Dios levantaba eran dirigentes, jueces, para estar al frente del ejército y llevar al pueblo adelante. Pero rey, nadie. Sin embargo, esto es lo que este hombre perseguía y por eso mata a todos sus hermanos y es finalmente lo que consigue. Lo que pasa es que los mismos que le eligieron son los que luego se van a volver contra él. Versículo 22, después que Abimelec hubo dominado sobre Israel 3 años, envió Dios un mal espíritu entre Abimelec y los hombres de Siquem, y los de Siquem se levantaron contra Abimelec. Los mismos que le encumbraron son los mismos que lo van a hundir. Y de hecho él va a tener luego una muerte humillante. Versículo 53, cuando había asediado una ciudad y los de esa ciudad se subieron a la torre y él entonces fue para prender fuego a la torre, mas una mujer, versículo 53, dejó caer un pedazo de una rueda de molino sobre la cabeza de Abimelec y le rompió el cráneo. Entonces llamó apresuradamente a su escudero y le dijo: saca tu espada y mátame, para que no se diga de mí, una mujer lo mató. Y su escudero le atravesó y murió. Y aquí es donde está finalmente la cosecha, el pago que recibe alguien que ha tenido la ambición de poder como el lema de su vida, que ha empleado todos los medios ilícitos para conseguirlo, que al final acaba pagando las consecuencias. Después vienen dos jueces que son en el capítulo 10 al principio, Tola y Jair, de los cuales apenas tenemos noticias, son muy breves, de la misma forma que hemos visto en otros anteriores. Y a continuación viene Jefté, desde el capítulo 10, versículo 6, hasta el capítulo casi final del capítulo 12, tenemos la historia de Jefté. Si decíamos que Gedeón es lo débil de Dios, es más fuerte que los hombres, de Jefté podemos decir que es el desechado que salva. El desechado por los hombres que salva de parte de Dios. El rechazado por los hombres es precisamente el escogido por Dios. No es el único caso que vemos en la Biblia. Moisés fue desechado por sus hermanos. Cuando le dijeron, cuando dos estaban discutiendo y él quiso entrar como árbitro en medio de la discusión para poner paz, y le dijeron: ¿quieres tú matarnos también como hiciste con el egipcio? José, el hijo de Jacob, fue desechado por sus hermanos, desechado hasta el punto que quisieron matarlo. Al final solamente, entre comillas, solamente lo vendieron para Egipto. Pero ese hombre lo desecharon. Pero José, al que desecharon los hombres, fue al que Dios escogió para salvar a su familia y con su familia a su pueblo. Y Moisés, al que desecharon los hombres, fue el que Dios escogió para ser instrumento de salvación para su pueblo. Y tenemos el caso de Jesús.
despreciado y desechado entre los hombres, dice el profeta Isaías de él. Desechado por la élite de su pueblo, los gobernantes de su pueblo, pero escogido por Dios para traer salvación. Este es el caso de Jefté, porque fíjate lo que dice el versículo 1, Jefté galaadita era esforzado y valeroso, era hijo de una mujer ramera y el padre de Jefté era Galaad. Pero la mujer de Galaad le dio hijos, los cuales cuando crecieron echaron fuera a Jefté diciéndole, no heredarás en la casa de nuestro padre porque eres hijo de otra mujer. Jefté, el desechado, el rechazado. Y además tiene la mancha de nacimiento. Es hijo de una mujer ramera. No es hijo legítimo en un matrimonio. Pero este hombre va a ser el que finalmente va a operar, va a efectuar la salvación para Israel. Estamos en el capítulo 10 ahora, en el versículo 6. Pero los hijos de Israel volvieron a hacer lo malo. Esto es una cantinela, ¿eh? Es una repetición una y otra vez ante los ojos del Señor. Pero ahora hay una diferencia. Y sirvieron a los Baales y a Astarot. Hasta ahí lo normal. Pero a los dioses de Siria, a los dioses de Sidón, a los dioses de Moab, a los dioses de los hijos de Amón y a los dioses de los filisteos. O sea, ya no es solamente una idolatría, vamos a decir, circunscrita. Es una idolatría amplia. Y es que cuando el pecado comienza, eso no se para, eso no se queda. Es como la lepra. Veíamos en aquellas leyes del libro de Levítico, ¿no? La lepra. Comienza, mira lo que me ha salido aquí. Una mancha, parece que no es nada, no es nada, empieza a profundizar, empieza a extenderse hasta que llega a invadir el organismo. La idolatría el pecado es así. Comienza con algo que está ahí bien delimitado y al final se convierte en una extensión como todo esto. Están abiertos ya a todo, ya no solamente a los dioses de los cananeos, están abiertos a los dioses de Moab, de los hijos de Amón, de Siria, de lo que sea, lo que venga. Todo es bueno, todo vale. Y hay aquí algo que llama la atención en el versículo siguiente. Se encendió la ira del Señor contra Israel y los entregó en mano de los filisteos y en mano de los hijos de Amón. Se acaba de nombrar en el versículo anterior los dioses de los hijos de Amón y los dioses de los filisteos. Parece que vamos a ser amigos de los de Amón y de los filisteos, porque como tenemos a sus dioses, vamos a ser amigos. No. Dios los entrega en manos de los filisteos y en manos de los hijos de Amón. Aquello que parecía que iba a traer ventajas de amistades y de pactos y de buenas relaciones, al final se va a convertir para ellos en una maldición. El pecado al cual nos entregamos pensando que estamos ganando ventaja, eso mismo se va a convertir en un dueño implacable que nos va a subyugar. Versículo 8, los cuales oprimieron y quebrantaron a los hijos de Israel. Y aquí es donde viene la petición que le hacen a Jefté, al rechazado, para que venga a salvarles de esta situación
calamitosa en la cual han quedado. Y efectivamente, Jefté se va a poner al frente del ejército. Pero antes de ponerse al frente del ejército, va a hacer un voto temerario. Voto temerario es, por decirlo de una manera suave, porque en realidad es un voto incalificable. Versículo 30. Y Jefté hizo voto al Señor diciendo: si entregares a los amonitas en mis manos, cualquiera que saliere de las puertas de mi casa a recibirme, cuando regrese victorioso de los amonitas, será del Señor y lo ofreceré en holocausto. Es un voto temerario, por decirlo de manera suave. En realidad es un voto incalificable, porque parecería impensable que en un dirigente de Israel hubiera esta mentalidad de agradar a Dios haciendo lo que Dios aborrece. Sí, porque los sacrificios humanos Dios los aborrece. Era una de las razones explícitas, dichas en Deuteronomio, por la cual Dios arrojaba a los pueblos cananeos de Canaán, porque entre otras cosas practicaban sacrificios humanos. Dios abomina eso. Y aquí hay un dirigente de Israel que está contemplando la posibilidad de que pueda agradar a Dios haciendo algo que Dios aborrece. Aquí se han intentado suavizar o dulcificar el voto que Jefté está haciendo aquí, porque ya sabemos lo que pasó, que quien le salió a recibir, el primero que le salió a recibir fue la primera que le salió a recibir fue su propia hija. Pero él ya estaba atado, estaba comprometido por el voto que públicamente, delante de todos, había hecho. Y como digo, algunos han tratado de dulcificar esto diciendo, no, pero aquí no se refiere a que Jefté ofreció a su hija en holocaustos, es decir, que la degolló y que la quemó allí en un altar y todo esto, sino que simplemente fue que dedicó a su hija para que quedara recluida y ya no se casara, ni fuera esposa, ni madre, es decir, no tuviera una vida normal como las de las demás mujeres. Pero es en vano tratar de rebajar la gravedad de lo que aquí Jefté estaba haciendo. Él estaba haciendo ese voto de ofrecer en holocausto la vida de la primera persona que se presentara, no simplemente de la virginidad. Bueno, ¿eres virgen, hija? Sí, pues entonces te vas a quedar virgen para siempre, de por vida. No, no es eso. Es lo otro, lo que él está haciendo. Y aquí tenemos cómo la mentalidad pagana ha podido calar, incluso en alguien que va a ser un dirigente en Israel. Y llegamos a una conclusión. Si en un dirigente hay esta mentalidad, ¿qué será en el pueblo? ¿Qué mentalidad habrá en el pueblo? Lo cierto es que allí, como dice el versículo 29, el Espíritu del Señor vino sobre Jefté, y entonces pasó por Galaad y Manasés, y de allí pasó a Mizpa de Galaad, y de Mizpa de Galaad pasó a los hijos de Amón. Todo esto veíamos la semana pasada que estaba en la margen derecha del Jordán, en ese mapa que tenéis ahí de la página 61. Entonces las estrellas azules son el territorio donde Jefté va a vivir y también donde toda esta batalla se va a librar. Y voy a ir terminando.
Nos acordamos de lo que pasó con Gedeón, que decíamos que la obra excelente de alguien despierta la envidia de otros. Pues lo mismo va a pasar aquí con Jefté. La victoria que él va a obtener, versículo 1, capítulo 12, versículo 1, entonces se reunieron los varones de Efraín y pasaron hacia el norte y dijeron a Jefté: ¿por qué fuiste a hacer guerra contra los hijos de Amón y no nos llamaste para que fuéramos contigo? Nosotros quemaremos tu casa contigo. Y son los mismos que vinieron a Gedeón a decirle: ¿por qué? Los de Efraín, pues aquí igual. Ahora es con Jefté, muchos años después. Hay algo en esta tribu que tiene una animosidad contra las tribus hermanas y contra aquellos que obtienen estas victorias. Y ahí se va a desatar una guerra civil, y es cuando va a tener lugar la famosa escena en el río Jordán. Versículo 4, entonces reunió Jefté a todos los varones de Galaad y peleó contra Efraín, y los de Galaad derrotaron a Efraín porque habían dicho: vosotros sois fugitivos de Efraín, vosotros los galaditas, en medio de Efraín y de Manasés. Y los galaditas tomaron los vados del Jordán a los de Efraín. Los vados en un río es la porción de río donde el agua está muy baja y el suelo muy llano, de tal manera que se puede pasar a pie fácilmente. Eso es el vado de un río. Los galaditas tomaron los vados del Jordán a los de Efraín. Y aconteció que cuando decían los fugitivos de Efraín: quiero pasar, los de Galaad les preguntaban: ¿eres tú efrateo? Es decir, ¿eres de Efraín? Si él respondía: no, porque estaban en guerra. Entonces le decían: ahora pues di Shibolet. Y él decía Sibolet, porque no podía pronunciarlo correctamente. Hay una diferencia en la pronunciación, Shibolet y Sibolet. Hay algunos idiomas, el inglés entre otros, en los que tienen esta diferencia entre shi y s. En España no. Siempre es, pero no decimos siempre es, no. Pero aquí tenían esta diferencia en el habla entre la sh y la s. Los de Efraín no podían pronunciar Shibolet y decían Sibolet, y eso es lo que les delataba, que eran del enemigo, que eran de Efraín, y entonces es la causa por la cual los mataban. En España, yo soy de Andalucía. Andalucía está dividida en dos partes en cuanto a la pronunciación de la S y de la C. Yo vengo de la parte que hay una diferencia entre el ceceo y el siseo. Y por eso yo digo gracias. Gracias. Pero hay otra parte de Andalucía donde no hay diferencia entre el ceceo y el siseo, y todo es siseo. Y por eso hay gente que dice, andaluces, que dicen gracias. Son muy graciosos. Bueno, pues algo así pasaba aquí con esto. Se les notaba de qué tribu eran, de la tribu de Efraín, por la forma en la que ellos tenían de pronunciar. Lo dejamos aquí y la semana que viene seguiremos con lo que nos queda del libro de Jueces, Sansón, y bueno, hay algunos antes, pero son nada, muy poquitos, que están en unos pocos versículos. Y luego, después de Sansón, tenemos los últimos capítulos del libro de Jueces, donde se nos describen las condiciones generales en las que estaba el pueblo de Israel. Que el Señor os bendiga.